Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y esta vez estamos en el libro 1, Los tiempos finales, pero ya esta será la última sesión, presumiblemente será la última. Vamos a continuar con el último capítulo, el capítulo 7, sumario del autor. Precisamente esta parte que abordamos hoy es una parte técnica. Va a aclarar un poco más la cuestión de las improntas y los implantes, de la cual pues ha estado hablando a lo largo de todo el texto, de los 7 capítulos, pero más al principio, en el capítulo, pues, en fin, creo que segundo y tercero. Improntas e implantes. Una vez que acaba esta parte del capítulo 7, que acaba el libro, hay un dibujo explicativo de las improntas e implantes que comentaremos, pero luego además hay un apéndice A que se llama cuestiones de implante, que dice Lee Carroll que la voy a tratar también este texto específicamente en el libro segundo, pero que, bueno, pues no obstante le pareció oportuno reflejarlo aquí también en el libro primero. Y son unas preguntas que se le hacen a Crión sobre cuestiones de implante, cuestiones de implante. Preguntas que se le hacen y Crión las contesta. Pues bien, esto es lo que vamos a ver hoy y con esto ya terminamos el libro primero, Los tiempos finales. Con lo cual, sin más, en la página 168 del libro regular comienza este epígrafe, improntas e implantes, habla Lee Carroll. ¿Se siente confundido por estos dos nombres y por lo que representan? En tal caso, debo decirle que no es usted el único. Muchos me han pedido que lo explique. Aunque Crión ofrece buenas explicaciones a lo largo del libro acerca de estos dos conceptos tan importantes, tengo la sensación de que se puede trazar una imagen algo más concisa mediante las palabras siguientes y el esquema que se incluye como ayuda. Y bueno, pues tiene razón Lee Carroll, porque cuando hemos estado viendo esta cuestión de improntas e implantes en los capítulos correspondientes, en los cuales Crión lo explicaba, pues son conceptos muy abstractos para nosotros y no han quedado claros. De hecho, en el chat de Espacio Sutil en Telegram, pues surgieron muchas preguntas relativas a improntas e implantes, hubo que explicarlo varias veces y aún así, bueno, pues sigue siendo un tema bastante etéreo que cuesta comprenderlo. Yo creo que con las palabras de Lee, con ese esquema que incluye al final y con las preguntas del apéndice A, cuestiones de implante, ya va a quedar bastante más claro. Pero vamos a ver. Dice, su impronta es la huella dactilar espiritual con la que usted nace. Está representada a nivel celular e interactúa con su ADN junto con su biología. No se puede cambiar. Los ejemplos de su impronta son las lecciones kármicas que debe aprender y que usted mismo ha programado. Es decir, cuando se comienza un ciclo de reencarnaciones, la porción de conciencia de sexto nivel dimensional que decide comenzar una serie de experiencias físico-materiales en el séptimo nivel dimensional, se establece, se programa unos propósitos para ese ciclo de reencarnaciones. Los propósitos, bueno, por lo que conocemos en nuestro planeta, suelen ser la exploración de la dualidad, de la confrontación del bien y del mal y la superación de esa dualidad de los opuestos. Cierto es que en nuestro planeta nos dicen los textos que se experimenta de forma extrema, porque es un planeta con un rango de libre albedrío muy amplio y eso pues produce que la polaridad de estos opuestos de bien y mal sea muy amplia y por lo tanto la historia del planeta y la historia individual de las vidas de las conciencias que están aquí con sus ciclos de reencarnaciones muy escabrosa. Pues bien, este tema de la cuestión kármica son, pues precisamente, los retos
que constan como aprendizajes que se deben realizar según el propósito general del entero ciclo de reencarnaciones en cada una de las vidas, que si no se superan, se arrastran a la siguiente. Cuando tú estudias unos cursos regulados, bien en el colegio, en la escuela, en la universidad, pues la asignatura que no has superado, pues te la llevas el año siguiente y la tienes que aprobar. Y si no, pues llega un momento en que te bloquea y puede ser que necesites repetir un curso. Y puede ser que tengas que abandonar incluso esos estudios, porque si se quedan las cuestiones completamente atascadas, pues bien, no se produce la evolución en los términos en que se planificó. Una porción de conciencia de sexto nivel dimensional programa que tiene que realizar unos aprendizajes y para eso genera porciones de conciencia en el séptimo nivel dimensional, una detrás de otra. Y esas porciones de conciencia generadas por la de sexto en los escenarios de séptimo nivel dimensional necesitan en cada una de esas vidas ir resolviendo todas las cuestiones relativas al propósito general y para eso se planifican pues muchas experiencias que dan, como dice Tobías, son ventanas de oportunidad para poder ir realizando esos aprendizajes espirituales y cumpliendo el propósito general, por lo tanto. Pues bien, las lecciones kármicas que debe aprender y que usted mismo ha programado. Por un lado, eso formaría parte de la impronta con la que nacemos todos. ¿Qué cuestiones me quedan por aprender? Pues eso es impronta. Las influencias natales astrológicas, es decir, el equilibrio magnético de su signo zodiacal. Pues bien, ya sabemos que en función del periodo estelar de influencia en la fecha de nacimiento de cada persona, pues hay una serie de influencias. Ahora mismo la astrología pues tiene una vertiente psicológica, terapéutica bastante acusada, y esto pues determina que haya unas líneas generales según tu peculiar configuración astrológica en el momento de tu nacimiento y la disposición que van teniendo posteriormente esas formas estelares con respecto a la forma que tuviste en el momento de tu nacimiento, que también son impronta. Son una serie de líneas, limitaciones, condicionantes, especificaciones que también forma parte de la impronta. Su karma estelar, es decir, las cuestiones sin resolver de otros ciclos de experiencias. Aquí decir ciclos de reencarnaciones es bastante vago porque pueden ser ciclos de experiencias no físico-materiales, pero bueno, entendiendo reencarnación en sentido amplio y no una experiencia físico-material, pues se puede entender que hay energías arrastradas de cuestiones pendientes de resolver, de retos de aprendizaje pendientes de superar, previos a el ciclo de reencarnaciones que se está teniendo aquí en la Tierra. Karma estelar. Su lección de la vida y su color áurico. Su lección de la vida. Bueno, pues esto hay que entenderlo como el propósito principal de la vida planificada para cada uno de los personajes de séptimo nivel por la porción de conciencia de sexto nivel. Hay unos retos y hay un propósito vital. Puede ser, pues, en fin, el conjunto de retos superados que te llevan pues, a conseguir una elevación del nivel de conciencia, por ejemplo. Bueno, pues podría ser la lección de la vida, un reto de aprendizaje pues, muy potente que se haya planificado. Todo esto lo cuentan extraordinariamente bien Seth y Ramta, lo cuenta muy bien Tobías. En general, pues esos textos mencionados hablan bastante de toda esta cuestión. Dice, se trata de atributos muy importantes y reflejan los rasgos de su personalidad. El ego, el tipo de cuerpo que posee, el estatus emocional, el grado de inmunidad a la enfermedad y la línea de la vida. Es, bueno, pues un
una serie de especificaciones que inundan toda la experiencia vital en todos estos aspectos: personalidad, oscuridad en la mentalidad, que es el ego, el cuerpo, el vehículo como tal, pues contribuye, dado que esto es una experiencia físico-material, pues el vehículo que tienes es un vehículo que influye en la experiencia vital. Entonces, en fin, puede tener pues una serie de taras, puede ser tener una serie de limitaciones pues de inteligencia, emocionales, puede tener unas claras tendencias, pues el tipo de cuerpo que se posee, el estatus emocional, pues exactamente igual. El grado de inmunidad a la enfermedad, pues anda que la enfermedad no marca el tipo de experiencia vital. Bueno, pues el grado de inmunidad a la enfermedad también. Y las líneas de la vida. Bien. Aunque esta impronta no se puede cambiar nunca, dice Lee Carroll, puede verse afectada o ser neutralizada por un instrumento espiritual igualmente poderoso. Bien, esto de que la impronta no se puede cambiar va con cada uno de los personajes de la experiencia físico-material. Va con él, es decir, se nace con ella y hasta que no acaba esa experiencia físico-material, la impronta marca indefectiblemente toda la vida del sujeto. El que se pueda neutralizar, que nos dice Lee, no se puede cambiar, pero se puede neutralizar, tiene un efecto final resultante similar a como si se pudiese cambiar. Se puede neutralizar con la evolución espiritual. Dice, por un instrumento espiritual igualmente poderoso. Veas el siguiente párrafo. Ese instrumento es el implante. Y ya veremos que según hay una evolución espiritual, tu implante restrictivo de tu operativa mental, de tu mentalidad y de tu discernimiento espiritual, se puede ir ampliando conforme vas superando retos de impronta y vas consiguiendo logros. Entonces, se permite una ampliación del nivel de conciencia que vaya neutralizando la impronta. Dice, véase el siguiente párrafo, lo vamos a ver a continuación. Dice, ¿le resulta algo difícil de comprender? Y ahora pone un ejemplo. Imagínese lo siguiente. La presión del agua en la manguera de su jardín siempre está ahí. Hay una determinada presión en la manguera, siempre es la misma. No hay nada que usted pueda hacer para cambiar eso. La presión es siempre la misma. No puedes reducir la presión. Viene desde la calle con una determinada presión. Esa presión procede de una fuente mucho más grande y siempre está presente. Por ejemplo, que en ese barrio haya un depósito de agua situado a una altura, el depósito pues con un volumen y unas características, y eso determina una presión de entrada a las viviendas. Bien. Puede usted controlarla o incluso evitarla por completo mediante la instalación de una espita o grifo. Pues con un grifo, mientras lo vas cerrando, vas disminuyendo el agua que sale. Reduces el agua que saldría naturalmente si no hubiese grifo, o la cierras del todo. Pues bien, la presión es la impronta y el implante es el grifo. En consecuencia, ha añadido usted algo para neutralizar algo. El implante para neutralizar la impronta. Su implante es como el grifo. Atempera a su impronta. Piense en sus implantes como restrictores o como controles variables sobre su impronta. A diferencia de la impronta, están sometidos a cambios constantes y constituyen la forma inteligente del universo para permitir a sus guías, a sus asistentes espirituales, el acceso a su motor espiritual. Al nacer, tiene usted todo un conjunto de implantes que restringen ciertos aspectos de su composición, de su impronta. Ya hemos visto la composición de la impronta. Un típico implante humano, tal como ha sido explicado por Crión, que todos tenemos, es el restrictor del intelecto y de la inteligencia. Por eso yo digo que los implantes son elementos de diseño para limitar la operativa de la mente, de la mentalidad
No es lo mismo la operativa de la mente, que afecta al intelecto y a la inteligencia, de la mentalidad, que afecta pues a la cuestión de percepción y emocional, y también afecta al discernimiento espiritual. Por eso hay personas con un nivel de consciencia aptos para entrar en el camino espiritual expreso y otros que no. Es una cuestión de implante. Es el restrictor del intelecto y de la inteligencia, de modo que poseemos una perspectiva bidimensional restringida del tiempo. Pues, por ejemplo, nos afecta a nuestra percepción de ese elemento del diseño que es el tiempo sucesivo lineal. Tiempo sucesivo lineal es bidimensional, es una línea. Y tendemos a pensar bidimensionalmente sobre el universo. Tendemos a pensar sobre el universo como si fuesen en un plano. En un plano. Bien. Esto de bidimensionalmente, bueno, habría que matizarlo porque siempre que se habla de dimensiones en la espiritualidad hay varias semánticas en esto de las dimensiones. Entonces, bueno, pues, en fin. A medida que nos hacemos más iluminados, aumentamos la sintonización de este implante. A medida que vamos evolucionando espiritualmente, que vamos ampliando nuestra consciencia, porque vamos teniendo más comprensión de algunos conceptos más elevados que nos permiten superar retos que antes no superábamos. A medida que nos iluminamos, aumentamos la sintonización de este implante. Lo hacemos menos restrictivo. E incluso llegamos a sustituirla, esa sintonización inicial del implante, una gran elevación de consciencia en una sola vida, hace que se sustituya el implante. Es lo que estuvo explicando Crión, que cuando se solicita la impronta neutral, es decir, cuando se solicita el estatus de graduado y, por supuesto, se ejercita esa solicitud del estatus de graduado, pues se confieren un nuevo implante, unos nuevos guías con diferente acceso al motor espiritual de cada uno y por lo tanto se neutraliza la impronta, dado que tienes más capacidad para poder cerrar la presión del grifo. Tienes un grifo mejor para poder restringir la presión del agua. Tienes un grifo mejor, más preparado. ¿De acuerdo? O incluso llegamos a sustituirla, esa sintonización, ese carácter limitativo de la operativa de la mente, de la mentalidad y del discernimiento espiritual, llegamos a sustituir ese diseño limitativo por otro, para poder ver con mayor claridad el discernimiento espiritual. Ejemplos de aquello que se ve afectado por los implantes son el equilibrio espiritual, discernimiento. ¿Hasta qué punto es restringida su iluminación? La inteligencia, operativa de la mente. Como ya se ha mencionado, la inteligencia, como ya se ha mencionado, digo yo, la restricción en la operativa de la mente. Su propia tolerancia y temperamento, su sabiduría, sus talentos y su paz interior. La restricción de la mentalidad. Operativa de la mente, inteligencia e intelecto, mentalidad, tolerancia y temperamento, sabiduría, talentos y paz interior, y equilibrio espiritual, discernimiento espiritual, capacidad de comprensión espiritual y de integración. Eso es el grifo, el implante, que si el grifo lo cierras y disminuyes la presión de la impronta, la presión de las lecciones kármicas que debe aprender, las influencias astrológicas, el karma estelar, la lección de vida, el color áurico, si tú con tu implante disminuyes la presión de la impronta, pues entonces tienes una mayor capacidad de comprensión intelectual, emocional y espiritual con el grifo nuevo, porque tienes menos presión de la impronta condicionante, porque el implante nuevo es menos limitativo de tus capacidades y puedes comprender más. Y los implantes, nos dice Lee, como dice Crión, se otorgan
cuando la persona realiza un esfuerzo y evoluciona. Entonces puede cambiar de implante. Si no, no, porque siempre se tiene el implante adecuado al nivel de estado mental o de evolución que tiene cada una de las personas. Es un diseño muy sofisticado. Su impronta de nacimiento puede haberle hecho ser una persona ardiente, pesada y enfermiza. Pesada en el sentido físico. Pero los implantes pueden cambiar eso en 180 grados a medida que usted pasa a través de su karma y va resolviendo retos de aprendizaje que aún quedaban por resolver de vidas anteriores. Entonces los implantes es como que te dan herramientas más sofisticadas a medida que vas superando los retos para precisamente poder comprender más. En un curso de milagros dice Jesús que una pequeña disposición a la evolución en alguna cuestión que te parezca muy complicada de conseguir en tu evolución espiritual, una pequeña disposición se ve apoyada por el universo. Este es el apoyo, es que se te cambian los implantes y cuando tienes disposición recibes ayudas para tener un acelerador. Un curso de milagros, Jesús dice que se realiza a través del Espíritu Santo, que es la forma que tiene un curso de milagros de resumir las variadísimas ayudas que tenemos aquí procedentes del Plan General de Ayudas a la evolución espiritual. Es críticamente importante recordar la premisa para todo esto. Usted mismo la elige antes de llegar, porque eliges tu implante más adecuado para manejar la impronta que tienes que manejar en cada momento. Si tú llegas a una vida con una impronta, la presión del agua en tu experiencia vital, y un implante, un determinado grifo, y no haces ninguna evolución, pues no cambias el implante. Y la siguiente vida tendrás que empezar con un implante igual, o quizás superior debido al aprendizaje entre vidas que también se produce, pero un aprendizaje entre vidas que se produce como herramienta para luego seguir superando aquí la impronta, porque la impronta solo se supera dentro del escenario. Lo que pasa es que puedes venir con otras herramientas, pero los problemas los tienes que superar. Con las nuevas herramientas obtenidas en el periodo entre vidas, puedes superar más fácilmente la impronta. En ese sentido, el implante podría ser diferente al de la vida anterior. Caso A. Caso B. Tú realizas una evolución espiritual en vida, vas aumentando de nivel de consciencia, pensad en los 7 niveles de consciencia de Ramtha, aunque los repito mucho, cada vez que hago mención a ellos los tengo que volver a repetir. Supervivencia y reproducción, dolor y victimismo, 2, 3, dominio y poder, 4, amor sentido, 5, amor expresado, 6, ver a Dios en todas las cosas, 7, sentir que tú eres Dios. Pues bien, si tú vas evolucionando en tu nivel de conciencia, tienes que recibir implantes menos restrictivos, porque tienes más capacidad para neutralizar la impronta. Entonces, el implante es adecuado a cada nivel de conciencia que tienes en cada momento. Y dice Lee, glosando a Crión, claro. Usted mismo elige el implante antes de llegar, con la infinita sabiduría y amor que posee como pieza de Dios. Es el espíritu el que está experimentando finalmente aquí. Entonces, en sexto nivel dimensional, hay asistentes que te ayudan a ver qué implante tienes que elegir y tú lo entiendes y eliges el implante adecuado luego a la experiencia ya físico-material del séptimo nivel. Es críticamente importante recordar la premisa fundamental de todo esto. Usted mismo elige el implante antes de llegar a cada experiencia vital físico-material, con la infinita sabiduría y amor que posee como pieza de Dios que representa cuando no se encuentra en lección o periodo de aprendizaje, es decir, en planos de planificación, no de manifestación. Plano de manifestación se encuentra usted en lección o periodo de aprendizaje. Hay que aprender dentro del escenario. Plano de planificación, pues en fin, tienes acceso
a tu naturaleza real de forma mucho más clara y amplia como pieza de Dios que eres. Sigue diciendo, el mayor uso para el implante por parte del universo consiste en ayudarle a moverse a través del karma, el ayudarle a ir resolviendo los retos de aprendizaje pendientes que componen, en suma, ese gran propósito general del ciclo de reencarnaciones programado, moverse a través del karma. Cuando haya logrado atravesar con éxito por un periodo de su vida que satisface su lección kármica, pues, por ejemplo, una persona que en un momento dado, en el orden de sus retos de aprendizaje, le tocan las adicciones. Entonces, bueno, pues pasa varias vidas que es adicto a lo que sea. Ya sabemos que la adicción tiene un árbol de manifestación. Se puede manifestar de múltiples maneras, pues en alcohol, en drogas, en sexo, en trabajo, en pornografía, en ludopatía. Bueno, pues en fin, se pasa una persona varias vidas como adicto y en una determinada vida supera las adicciones. Porque, en fin, pues con un trabajo logra una comprensión profunda de la causa de las adicciones y esa lección kármica se la quita. Cuando haya logrado atravesar con éxito por un periodo de su vida que satisface su lección kármica, por ejemplo, con ese ejemplo de las adicciones, será recompensado con un implante que neutraliza aquella parte de su impronta de nacimiento que estableció la elección original. Es que ya desaparece de ti la cuestión de la adicción, desaparece de tu experiencia vital. Es que ya, en fin, podrás hacer más o menos algo o consumir más o menos de esto o de aquello, pero ya no tienes el problema de la adicción, porque tu nuevo implante es un grifo potente que ha logrado cerrar la presión de ese caudal adictivo en ti. Comparado con la anterior, claro, el nuevo implante lo recibes cuando haces un esfuerzo. ¿Cuál es el esfuerzo aquí? Pues una persona ha buscado, quiero superar la adicción, y ha buscado, y ha buscado, y ha buscado, y al final ha encontrado el único remedio que es la evolución espiritual. Pues bien, y ahí viene el nuevo implante. Esa evolución espiritual la ha podido encontrar en el camino espiritual expreso o no. Lo normal es que sí, pero ha podido encontrarla en un camino religioso que, sin embargo, para él ha sido el adecuado, de las religiones evolutivas y no de la espiritualidad profunda. Esto es muy variable. Comparado con la anterior analogía de la manguera, es como cerrar grifos específicos una vez que el prado ya ha sido regado lo suficiente en ciertas zonas. Oye, el aprendizaje de las adicciones lo tengo ya, cierro esos grifos y a otra cosa. Ya la presión que vaya a otros retos de aprendizaje que no tengo todavía. La presión del agua sigue estando ahí, pero usted ya ha terminado de regar esas zonas, de modo que puede evitarlas cerrando los grifos. Vamos a decirlo con la máxima propiedad y con el rigor técnico que lo dice Lee. La adicción sigue latente porque fue una impronta de esa experiencia vital que no se puede modificar. Incluso la persona siente que puede seguir ahí latente, pero ya la domina. Ya no es ingobernable para él. Hay un grifo que ha logrado cerrarla, el grifo de una mayor comprensión espiritual debido a un implante menos restrictivo, en este caso, de la mentalidad y del discernimiento espiritual. En otro ejemplo podría ser de la operativa de la mente. Sigue diciendo Lee, solicitar el implante neutral constituye el nuevo privilegio, tal como ha sido presentado por Crión, un nuevo privilegio que depende de la modificación de la rejilla magnética que Crión ha venido a hacer aquí, que nos permite unos implantes mucho más sofisticados. Y que todo esto entra en juego con la cuestión de la nueva energía. Para entender lo de la nueva energía, yo recomiendo seguir paralelamente a Crión y a Tobías, porque la tratan expresamente como una cuestión fundamental en todas sus audiencias,
en todos los libros y sesiones que tienen. Aunque del tema hay indicios en todos los textos previos y más intensamente en Ramta y en Un curso de amor. Según vamos recibiendo textos a lo largo de las décadas, pues nos van hablando más de las cuestiones que nos interesan según nos aproximamos a ese gran cambio de conciencia que se va a empezar a producir en la humanidad en los siguientes 1000 años, cuyo punto de inflexión está siendo estas décadas. En estas décadas hay un punto de inflexión que generará que en 500, 1000, 2000, los que sean, vete a saber los que serán, no nos lo han dicho, porque depende de nuestras decisiones, se haya consolidado en la Tierra un cambio de nivel de conciencia colectivo potente, se haya aumentado un grado en el promedio de niveles de conciencia individuales, en suma, en el nivel de conciencia colectiva promedio. Solicitar el implante neutral constituye el nuevo privilegio, tal como ha sido presentado por Crión, repetimos. En la nueva energía, el universo le está ofreciendo ahora guías maestros especiales que acudirán y le proporcionarán el conjunto doble y superneutralizador de implantes que casi le permitirán evitar todos los atributos vitales que la impronta le dio. Atención, ¿qué se va a evitar? Cuestiones de rasgos de personalidad que nos traían por la calle de la amargura, cuestiones egoicas, cuestiones de tipo de cuerpo, que ya no van a suponer una limitación para ti, aunque sigas teniendo ese tipo de cuerpo. El estatus emocional, el grado de inmunidad a la enfermedad, esto hablaba Quirión, es que ya no te vas a enfermar. Y la línea de su vida. Pues bien, repetimos. En la nueva energía, el universo le está ofreciendo ahora guías maestros especiales que acudirán y le proporcionarán el conjunto doble y superneutralizador de implantes que casi le permitirán evitar todos los atributos vitales que la impronta le dio. Esto es lo que se consigue solicitando y consiguiendo el estatus de graduado. Véanse esos capítulos primeros del 1 al 3 de este libro. Ahora puede desprenderse de todos esos atributos de nacimiento, alejar todas sus lecciones kármicas, obtener mayor iluminación y con ello conseguir sabiduría, tolerancia y paz. Paz, dicha y gozo tendentes a profundos, estables y duraderos. Sentirse equilibrado y sano y prepararse a sí mismo para trabajar con la curación del planeta, que es la función colectiva real de los que estamos ahora mismo en el camino espiritual expreso, de las almas viejas, de Shaumbra, como diría Tobías. La función especial que dice Un curso de milagros en estas vidas de cada uno de los que somos estudiantes de espiritualidad, que contribuyen a la función general, que es el reconocimiento de la naturaleza real de uno mismo, dar el salto al abismo, que es la decisión que hay que tomar para ya actuar como un humano divino, como el Cristo en ti mientras sigas en esta experiencia vital sobre la tierra. Ahí es nada, nada menos. La mecánica de esta oferta constituye precisamente el mensaje de este libro. La oferta es: solicita el estatus de graduado. Si estás accediendo a esta información, estás preparado para ello. Los que acceden a esta información están preparados para ello. No hay casualidades en el plan. Puedes solicitar el estatus de graduado. Ahora veremos en el apéndice cómo hay muchas personas que aún así tienen muchas dudas a la hora de solicitar el estatus de graduado, debido a que Crión dijo que había unos inconvenientes ciertos, o que se iban a apreciar como inconvenientes inicialmente en ese proceso de solicitud y consecución del estatus de graduado, se iban a apreciar como inconvenientes. Entonces mucha gente le pregunta, oye, en fin, yo tengo dudas, ¿me va a cambiar la vida tanto? En fin, lo veremos a continuación. La mecánica de esta oferta constituye precisamente el mensaje de este libro por medio de los escritos especiales y amorosos del maestro Crión, de la entidad Crión,
que es una entidad arquetípica, no es álmica, al igual que fue, nos dicen los textos, la de Jesús y muchas otras. Es decir, formadas por la conciencia de muchas entidades álmicas, especialmente para tener un papel relevante en el plan de ayuda a la evolución espiritual de las conciencias álmicas. Entrelazado con todo esto está el hecho de que al tomar el implante neutral, neutralizador de la impronta, porque al principio habla de la impronta neutral, luego habla del implante neutral. Bueno, hay que entenderlo, en fin, como que se refiere pues a esa cuestión. Tienes una impronta que la puedes neutralizar con sucesivos implantes que te puedes ir ganando con tu evolución espiritual. Hay que entenderlo de esa manera, ¿eh? Pero al principio habla de la impronta neutral. Bueno. Entrelazado con todo esto está el hecho de que al tomar el implante neutral ayuda usted a la transmutación de lo negativo en positivo para el planeta, de lo que no es beneficioso a lo que es beneficioso, de una forma que no era posible hasta hace relativamente poco tiempo, de lo que no es beneficioso para la evolución espiritual a lo que sí es beneficioso para la evolución espiritual, para el aumento de conciencia, para el recuerdo y reconocimiento de quiénes somos en realidad cada uno de nosotros. Ayuda, lógicamente, porque la evolución espiritual se produce, la colectiva, como suma de evoluciones individuales. Aquí, en este escenario de manifestación de la individualidad y de la separación. La siguiente página presenta un dibujo que puede ayudarle aún más a comprender las diferencias entre improntas e implantes. Pues bien, aparece un dibujo en el que el motor humano espiritual es una esfera y en el centro de ese motor humano espiritual está la impronta, que son las condiciones que se han arrastrado de aprendizajes que todavía quedan por resolver y de cuestiones de personalidad que quedan por resolver del pasado del ciclo de reencarnaciones, y el implante es una restricción a la operativa mental, a la operativa de mentalidad y al discernimiento espiritual que es adecuado para retener la presión de la impronta según el nivel de conciencia de cada uno. Y esto podemos explicarlo un poquito más. ¿Por qué un implante te restringiría en tu capacidad de superar las condiciones de la impronta? Porque tienes que pasar por cada uno de los retos ordenadamente, de mayor reto a menor. No te puedes saltar pasos. Entonces, necesitas un nivel de conciencia adecuado para tratar con los retos que tratas en cada momento. Y según vas superándolos, pues el implante va deslimitando porque tu nivel de conciencia ya está preparado para tratar con otro tipo de retos. Bueno, sería algo así. No sé si lo he aclarado o lo he complicado más. Entonces dice, atributos y características, dice impronta, atributos y características permanentes de nacimiento, como signo astrológico, lecciones kármicas, color áurico, lección de la vida, tipo de cuerpo. Color áurico es, como decía la huella dactilar, Quirión, pues energéticamente. Energéticamente tenemos también una huella dactilar, que es la configuración de nuestros cuerpos de otras dimensiones que llevamos superpuestos al físico. Y entonces el color determina un poquito también pues, el nivel de evolución de la persona. La lección de la vida, el tipo de cuerpo, la inmunidad a la enfermedad, la línea de la vida, el tipo de personalidad. Impronta. Permanentes. Ya sabemos por el eneagrama que el tipo de personalidad es permanente. No se puede cambiar. Se puede evolucionar en un tipo de personalidad, integrarse. Pero el tipo de personalidad es el mismo toda la vida, ¿eh?
Implante. Ajustadores variables positivos y negativos para modificar o eliminar la impronta durante su vida. 2 puntos. Permite la curación del cuerpo, permite una mayor inteligencia, permite paz y sabiduría, permite más iluminación. Bueno, estas son las consecuencias de cambiar a un implante menos restrictivo, que te permite más todo esto. Curación del cuerpo, más inteligencia, paz, más paz y sabiduría, más iluminación, discernimiento espiritual, paz y sabiduría, discernimiento espiritual y cambio de mentalidad, cuestión emocional, mayor inteligencia operativa de la mente, curación del cuerpo. Pues en fin, la emocional te permitiría luego que no se manifestasen en el cuerpo físico las enfermedades, que primero se manifiestan de forma emocional, aunque primero se manifiestan en la mentalidad, en cuestiones de comprensión. Todo está relacionado. Permite la mayor eliminación de las lecciones kármicas ya realizadas. No hay límite al número de ajustes. El implante neutral puede sustituir por completo a la impronta. Bueno, neutralizarla por completo, ya que la impronta es permanente. Bien, pues hay un último epígrafe aquí en el sumario del autor, que es cosas no dichas todavía. El penúltimo era improntas implantes. Este último epígrafe del capítulo 7 es cosas no dichas todavía. Es bastante enigmático este epígrafe de cosas no dichas todavía. Y luego ya vamos al apéndice A, que vuelve a hablarnos de los implantes en ese formato de preguntas y respuestas a Crión. Vamos a ver este último epígrafe enigmático. Dice Lee: hay cosas que Crión me transmitió y que todavía no han sido incluidas aquí. Van saliendo después en los 13 libros siguientes. Porque aún es demasiado pronto para incluir tanto. Hay aspectos que están sobrecargados de sentimiento y controversia, pero que he dejado todavía al margen, sin expresarlos, ya que podrían provocar que se apretaran botones en la mente de algunos lectores, con lo que al mensaje de Crión se le concedería una importancia secundaria. Claro, es que esta es una técnica de revelación. ¿Qué les vamos a revelar a estas personas en tal momento de la historia humana según su nivel de conciencia y su mentalidad? ¿Qué les vamos a revelar? Ahí surge el propósito revelatorio, el perímetro revelatorio. ¿Qué les vamos a revelar? Dicen las entidades elevadas que hacen estas revelaciones. Pues hay que tener cuidado con lo que les revelamos a los humanos, porque lo que necesitan ahora es esto, pero si les enredamos la cabeza con otras cosas muy atractivas y muy misteriosas, se van a fijar en esas cosas misteriosas y atractivas y van a dejar de atender a lo que necesitan fundamentalmente ahora. Y esa es la razón por la cual no solamente hay textos revelados con diferente propósito de revelación, sino que además se tienen que adaptar a la época y al conjunto de personas para el cual están destinados. Esto puede incluso llegar a producir la apariencia de fuertes contradicciones. La primera cuestión complicada para un estudiante de espiritualidad iniciado en el camino expreso es: oye, este texto que me parece buenísimo no habla de otras cosas que hablan otros textos, con lo cual las otras cosas de los otros textos que me parecen menos buenos que este son falsos, porque si este no habla de eso, eso no existe. Primer gran error. Cada texto revelado tiene su propósito y no habla de todo, porque nos estallaría la cabeza si todos hablasen de todo. Segundo, este texto dice esto y este texto dice una cosa que literalmente es la contraria. Y ya sabemos, es que hay muchos niveles de explicación de la espiritualidad, tantos niveles como te puedes encontrar desde el hombre hasta Dios. Entonces, en función del nivel en el que se explica un determinado aspecto, matizado además con el propósito revelatorio que tiene ese texto, puede aparentar una contradicción completamente opuesta y, sin embargo, la armonización profundiza y después del estudio sistemático
acaba concluyendo casi en todos los casos, si no en todos, o en todos los casos, pero algunas personas no aceptan esas armonizaciones, acaba concluyendo que dicen lo mismo, solo que desde perspectivas diametralmente opuestas, pero dicen lo mismo. Entonces, por eso dice Lee que hay cosas que Crión le transmitió y que no han sido incluidas en este libro porque aún es demasiado pronto para incluir tanto, porque hay aspectos que están tan sobrecargados de sentimiento y controversia que los he dejado al margen porque podrían provocar que se apretaran botones en la mente de algunos lectores, con lo que el mensaje de Crión fundamental se le concedería una importancia secundaria. Por eso Lee, seguramente a instancias de Crión, decidió no ponerlo todavía en este libro. Bien. Este estado en el que vivimos, sigue diciendo Lee, de naturaleza humana y de influencias culturales locales, es como un terrarium sellado. Terrarium, bueno, yo me lo imagino como en un zoológico o en un aquarium, pues un sitio que está completamente cerrado y sellado y tienen ahí unos animales. Bueno, pues esto sería la experiencia físico-material en la Tierra, un terrarium cerrado, sellado, lleno de pensamientos y acciones. Tomamos las acciones, pensamos los pensamientos y reaccionamos de cierto modo porque se nos ha enseñado que eso es lo correcto y lo que debemos hacer en este terrarium de la Tierra, en este momento concreto de la historia de la humanidad. Hay una conciencia social prevaleciente, obedece al nivel de conciencia promedio 3, dominio y poder. Medio porque todavía hay gente en todos los niveles de conciencia. 1, supervivencia y reproducción. 2, dolor y victimismo. También ahí están en el 4, amor sentido, y en el 5, amor expresado, y en el 6, ver a Dios en todas las cosas, y también muy poquita. Pero hay gente en el 7, yo soy Dios. Ahí es a donde nos llevan a los del camino espiritual expreso, que estamos en los niveles 4 y 5, amor sentido y amor expresado. Pero el promedio de la humanidad hoy en día, no hace falta un gran esfuerzo para darse cuenta, es el del dominio y el poder. Entonces, dice Lee, tomamos las acciones, pensamos los pensamientos, reaccionamos de cierto modo porque se nos ha enseñado que eso es lo correcto y lo que debemos hacer. Conciencia colectiva de nivel 3, dominio y poder. O bien porque creemos que es lo adecuado y apropiado en la sociedad en la que vivimos. En ocasiones a ese comportamiento lo denominamos la forma civilizada de hacer las cosas. Concedemos pseudocredibilidad a alguna acción que solo es una respuesta aprendida, a la cual nos hemos adherido sin cuestionarla. Dentro de nuestro terrarium local de conciencia colectiva, predominante de nivel 3, dominio y poder. El universo, sin embargo, no ve nuestras reglas culturales cuando se relaciona con nosotros. No las ve, porque no saben, porque hay entidades que no han estado aquí, como personas físicas humanas, como Crión, por ejemplo. No ha estado aquí. La entidad, llámesele como se quiera, en fin, Ananda, Micael de Nevadón, hay varios nombres, que aquí estuvo con Jesús de Nazaret, sí ha estado aquí y sí sabe lo que ocurre, pero en general han estado muy pocos aquí, de todos los que hay, entidades de otros niveles dimensionales. Entonces dice Lee, no ven nuestras reglas culturales cuando se relacionan con nosotros. A veces eso se hace difícil, eso hace que sea difícil aceptar las cosas tal como son. De hecho, pues hay maestros, véase el libro Durantia, que dice que hay pues órdenes de seres que se especializan en la maestría. Véase Seth cuando dice que es una de las posibilidades al finalizar el ciclo de reencarnaciones, elegir, Rampa también lo dice, la vía de ser maestro. Entonces hay maestros especializados en cada escenario.
de cada dimensión, de cada nivel dimensional, y comprende muy bien las cuestiones culturales del planeta, pero hay otras entidades que no las comprenden tan bien. En fin, tienen que... se las saben a nivel teórico, pero no a nivel práctico, porque no han estado aquí como personas humanas. A nivel teórico, a nivel práctico no. Todo esto lo explica muy bien Tobías. El universo, sin embargo, repetimos, no ve nuestras reglas culturales cuando se relaciona con nosotros. A veces eso hace que sea difícil aceptar las cosas tal como son. He recibido información acerca de nuestro pasado humano que tendría un impacto adverso sobre muchos, de modo que no hablaré, esto es lo más misterioso de estas palabras de Lee, he recibido información de Crión acerca de nuestro pasado humano que tendría un impacto adverso sobre muchos, de modo que no hablaré de nada de eso hasta que llegue el momento en que estos escritos se hayan distribuido ampliamente y hayan sido verificados. Luego después sí que habla en los libros siguientes. Además, se me ha ofrecido una pequeña visión previa de parte del universo con la que no estamos relacionados, pero en la que existe mucha actividad. Quizá llegue un tiempo en el que sea apropiado hablar de ello. Ahí lo deja. Mi querido amigo, sea usted quien sea, espero que esto le haya ayudado. Usted y yo tenemos un vínculo común conectado por el hilo irrompible de la energía del amor que ahora mismo está cobrando fuerza. Todos formamos parte de la misma familia de humanos. Hacemos las cosas lo mejor que podemos para vivir en este planeta en paz. Esto se lo está diciendo a los que han aguantado el libro hasta el final. Solo aguanta este libro hasta el final quien es un estudiante de espiritualidad expresa o con este libro se está iniciando precisamente. Préstele este libro a un amigo cuando haya terminado de leerlo. Lo más importante es que este mensaje llegue a todos aquellos que estén preparados para recibirlo. Ofrecido con amor, Lee Carroll, el autor. Y aquí acaba el libro, aquí acaba el texto. Y nosotros no vamos a hacer ahora un epílogo porque nos queda el apéndice A, cuestiones de implante, que yo quería precisamente meterlo aquí. Y no lo voy a poder comentar demasiado porque si no se nos iría a una sesión de 2 horas o 2 horas y media, cosa que va a ser, en mi caso, por lo menos imposible. Entonces, vamos a leerlo y nos paramos solamente donde haya realmente que comentar algo. Apéndice A, cuestiones de implante, página 173. Solo está el apéndice A, no hay apéndice B, es el apéndice. Dice Lee Carroll, es hora de abordar unas pocas preguntas seleccionadas y planteadas por los lectores de este libro. Durante el primer año de la prepublicación del libro de Crión, la edición del maestro, no de bolsillo, es que antes de sacar el primer librito, Los tiempos finales, sacó Lee un cuadernito con alambre y sacó pues unos cuantos ejemplares pues para las primeras personas, esos 14 trabajadores de la luz que estuvieron en las primeras audiencias y tal. Por eso hubo una preedición y luego ya la edición. Llegaron continuamente cartas de todo el hemisferio norte en la que se planteaban preguntas y se solicitaban más información. Las siguientes son unas pocas de las preguntas seleccionadas escritas a Crión por alguno de estos lectores que tratan acerca del autodescubrimiento y el implante. Es que lo del implante, en fin, es abstracto, es difícil de comprender. No he utilizado ningún nombre de lector, ciudad, país o incluso iniciales, ya que he conservado algunos de los comentarios personales de Crión a esas personas, tema de confidencialidad. De modo que pueda usted relacionarlos con estas respuestas compasivas. En consecuencia, creo haber mantenido la integridad de la comunicación confidencial. Bien, estas preguntas, así como muchas otras, también se incluyen en el nuevo libro que pronto se editará, titulado No piense como un humano, segundo libro de Crión. Es el que empezaremos en la siguiente sesión, que es el libro 2 de Crión. No obstante, también las incluyo aquí, es que las incluyo en los dos libros, en Los tiempos finales como apéndice y luego en No piense como un humano, pues también incluye estas preguntas. No sé qué haremos cuando lleguemos. Como hoy lo vamos a pasar muy por encima, quizás en el otro momento nos detendremos algo más, o no. No obstante, también las incluyo aquí porque me ha parecido muy importante para el tema del implante. Esta sección se ha incluido con la segunda reedición de este libro, es decir, ya en formato de librito. El cuadernito primero de alambre no lo llevaba. Pregunta.
Solicité el implante neutral, pero todavía no sé si mi solicitud fue aceptada o no. Esto es una duda muy común, la hemos tenido todos. He empezado a experimentar más sueños vívidos, lúcidos. Algo bastante insólito para mí, y he experimentado depresión del grado más grave y durante un periodo de tiempo más prolongado del que había experimentado nunca en esta fase de mi vida. Esta persona dice, es que me he deprimido muchísimo cuando he solicitado el estatus de graduado. ¿Es posible que estos aspectos estén relacionados con el poder de la sugerencia o que mis guías me hayan dejado en preparación para la llegada de los guías maestros? Respuesta. Querida persona, en el mismo momento en que leyó usted que podía solicitar el implante y se comprometió a hacerlo verbalmente, se iniciaron los cambios en su vida. No cuando lo solicitó, sino cuando pensó en solicitarlo, dice Crión. Ahí ya comenzaron los cambios en su vida. ¿Por qué? Recuerde que el espíritu le conoce y que no se encuentra en su mismo marco de tiempo lineal. El espíritu, forma de decir Crión, niveles superiores de tu mente. Eso significa que estábamos en preparación de lo que usted necesitaba mucho antes de que lo solicitara, porque había un potencial probable de solicitud muy alto. Sus nuevos guías han llegado y ya se encontraban a su lado en el mismo momento en que expresó usted la intención. En cuanto ella pensó, voy a solicitar el estatus de graduado, ya estaban ahí los guías, dice Crión. Claro, el tiempo funciona de otra forma, en planificación. La intención es honrada por el universo tanto como la promesa verbal en su cultura. Aquí con la intención sincera vale. Otra cosa es que nosotros sea conveniente que lo expresemos verbalmente en voz alta para integrar en nosotros esa idea que ya está, pero que no está conscientizada. No intente siquiera alejarlo mediante análisis de una forma mental. Aquello que su intuición le dice que está sucediendo. Esto no le servirá de nada. No mentalices demasiado esta cuestión. Atente a lo que resuena en ti y sientes. Atente a la intuición que estás teniendo. Debe usted mirar hacia adelante, a la espera de recibir más iluminación y de experimentar un sentimiento más sabio acerca de todos aquellos que le rodean en un futuro cercano. Déjate de películas, mira hacia adelante y ve transitando el proceso sin hacerte demasiados líos mentales. Bueno, otra pregunta. Me siento con temor de pasar a través de las cosas negativas que dice el libro que podría suceder. Es cuando Crión te dice, en fin, el periodo transitorio desde la solicitud del implante hasta la concesión, pueden pasar muchas cosas. Desde que se te concede el estatus de graduado y a partir de ahí, los siguientes meses, pueden pasar muchas cosas, esta y esta. Pero Crión se refiere a los casos extremos y la gente lo toma como si fuese todos los casos. La respuesta va a ser en ese sentido. Me siento con temor de pasar a través de las cosas negativas que dice el libro que podrían suceder. Deseo el implante, pero no deseo la negrura y la depresión, dice esta persona. También temo que pueda perder a mi esposo y no lo deseo. ¿Estoy confundida? Respuesta. Si hubiera más humanos capaces de expresar verbalmente su temor, como ha hecho usted en la transcripción, obtendrían una mejor comprensión de sus atributos kármicos. Expresar el temor es afrontarlo. Ahí está, no ocultarlo. Permítame, es identificarlo. Permítame responder a su pregunta en general y luego más específicamente. 2 puntos. Es corriente para la humanidad que hay en uno el temor a lo astral. Es donde están nuestros fantasmas, si no se sabe nada de esto. El astral. Y eso en sí mismo es un fantasma. Es que eso en sí mismo no tiene sentido, dice Crión, tener miedo al astral. Pero si el astral es la realidad causante de la físico-material. Algo que no es lo que parece ser. Es un fantasma porque no es lo que parece ser. El astral no es lo que parece ser, es otra cosa. No tema al implante, nunca. El implante es el primer paso hacia el saludo del propio ser superior. Esa parte de usted que ha quedado como suspendida,
a la espera de llegar y saludar finalmente a sí mismo y convertirse en uno. De esto habla mucho Tobías. Es que en esta época, porciones superiores de nuestra mente que estaban fuera del personaje generado entran completamente porque el personaje generado ya tiene un nivel de consciencia que permite más divinidad en sí mismo. Entonces entra el ser superior. Y eso lo permite el nuevo implante, neutralizando la impronta, ayudando a elevar el nuevo nivel de conciencia de la nueva energía. Quizá haya confundido el implante y algunas de las transiciones de su implementación con algún ritual de la tierra que le pide sacrificar algo con objeto de poder tener algo. Fíjate lo que le dice Crión. Me parece que estás en mentalidad de sacrificio. Los estudiantes de un curso de milagros saben perfectamente de lo que estamos hablando. La mentalidad de sacrificio es una mentalidad propia del ego en los tiempos actuales. No puedes recibir nada sin pagar un alto precio por ello. Por lo tanto, había estudiantes de espiritualidad con la mentalidad de sacrificio que cuando leyeron los grandes beneficios que te iba a producir, dicho por Crión, la obtención del implante que permitiría neutralizar tu impronta, dijeron, ¿y qué voy a tener que sacrificar para obtener esto? ¿Algo seguro? Pues no. En el mundo espiritual, en la espiritualidad, no hay sacrificio. Eso es lo que le está diciendo Crión. Quizá, repetimos, haya confundido el implante y algunas de las transiciones de su implementación con algún ritual de la tierra que le pide sacrificar algo con objeto de poder tener algo. Es que eso lo dice más muy bien. Nada de eso ocurre con el implante. En lugar de eso está siendo usted preparada y limpiada energéticamente, en mentalidad. De modo que pueda aceptar la sabiduría madura y la paz interior. Aceptarla. Y desde luego que pueda librarse del temor, liberarse del miedo. No confunda este proceso con ninguna clase de sacrificio. El implante nuevo no es un sacrificio. El implante que permite la neutralización de la impronta y que te lleva a la consecución del estatus de graduado no es ningún sacrificio. Solo dije lo que ocurriría cuando algunas personas que todavía les quedaban, en fin, algo de nivel de conciencia y de evolución espiritual por alcanzar y cierto desbaste de la mentalidad les podría ocurrir, nada más. Cuando limpia su cuerpo antes de ponerse ropas nuevas, ¿le duele eso? Aquí no hay ningún castigo. Debe saber también lo siguiente. Cuando se solicita el implante, se está pidiendo que se complete el contrato que tiene establecido. Ah. Lección de vida. Hay que completarla. El implante lo va a conseguir. Ese es su escenario perfecto y no podría existir mejor forma de actuar para usted que cumplirlo. La lección de vida, el propósito de la vida, de cada una de las vidas. Ahí está. Es que lo puedes acabar solucionando, cumpliendo con la recepción del nuevo implante. El universo no le dará nada negativo cuando le proporciona la herramienta para completar su contrato. No. Querida persona, ahora le contesta más en términos personales, esto era en términos generales. ¿Tiene usted tanto miedo de sentirse abandonada? Por eso dice lo del esposo, que es como si lo gritara desde su misma alma. Eso es, de hecho, un atributo kármico. Y es lo que será sustituido, neutralizado. Teme usted quedarse a solas, sin sus guías, y teme perder a su compañero, a su esposo. Debe comprender que el implante empezará a aclarar este temor. En su caso específico, cuando ya no exhiba temor al abandono, su compañero sabrá que hay algo que es diferente. Vaya explicación le está dando Crión. Cuando pierdas tu temor al abandono, es cuando tu esposo dirá, anda, anda que cambio. Y entonces se convertirá usted para él en una persona más estable. Es que es lo que puede evitar el abandono, precisamente dejar de manifestar miedo al abandono. Espere con ilusión una relación mucho mejor cuando se sienta equilibrada y finalmente haya eliminado de sí misma este karma del temor. Solo
aquellos cuyos compañeros y cónyuges estaban específicamente ahí para elaborar el karma, terminarán por marcharse cuando estén involucrados en la planificación del reto kármico que supone una separación muy conflictiva. Eso sí, porque es que estaba así planificado, pero no se van a romper parejas porque te llegue el nuevo implante, parejas que iban bien y van a dejar de ir bien. No, no, salvo que estuviese así planificado, que estaban específicamente ahí para elaborar el karma. En este caso terminarán por marcharse. Y su caso no es de esos. No tema al implante, ya hay un nuevo guía en su lugar, como consecuencia de su expresión de la intención, mismo caso que la primera pregunta. El guía llegó simplemente con la expresión de la intención, solo que igual no se manifestaba. Y las cosas le resultarán fáciles, también con los demás. La amamos sin medida, del mismo modo que sus padres humanos debieron haberlo hecho y no hicieron. Estas son las cuestiones personales que decía Lee. Por eso no viene el nombre y apellido de la persona, para que nadie sepa que sus padres no la amaron. En fin. El espíritu no la dejará desamparada. Pregunta. Sé que deseo solicitar el cambio de guía y el implante neutral, pero en estos momentos desearía vivir más cerca de usted para poder tener una sesión de asesoramiento. Este está muerto de miedo también. Mi temor es que si acepto el implante pueda causar dolor a mi familia. Tengo 2 hijos de 15 y 10 años. Sé que tengo vínculos kármicos con ellos y me encuentro en un dilema, pues no deseo perderlos. Hombre, ¿cómo vas a perder a tus hijos? Por favor. Esta persona exagera muchísimo cuando he leído los inconvenientes que decía Crión. Respuesta. La semana pasada estuve sentado a los pies de una encantadora madre humana en un canal privado, a la que advertí de colocar a sus hijos en el altar del Espíritu y tener paz. Entrega al Espíritu Santo. Esto es una referencia directa a la muy vieja historia de Abraham e Isaac. Tienes que sacrificar a tu hijo. En la que el Espíritu deseó transmitir un fuerte mensaje para la historia, en el sentido de que para salvar a sus hijos se debe estar dispuesto a sacrificarlos a Dios. La idea de sacrificio ya en el Antiguo Testamento. El mensaje también está claro para usted. Estas preciosas entidades estarán con usted durante el tiempo de su crianza y no se apartarán de usted si está dispuesta a educarlos bajo el paraguas del Espíritu. No por eso se van a alejar. Al revés. De hecho, en su caso, su propio cambio, debido al implante neutral, debido a la neutralización de la impronta, afectará a sus hijos de una forma positiva, que está directamente indicada en su contrato. Crión está viendo su contrato. En lugar de perderlos, les dará un gran don que no podría darles de otro modo. Al revés, no solo no los pierdes, sino que les das un ejemplo vital que les quedará para siempre. Esta es la tremenda belleza de cómo funciona el espíritu. Esté dispuesta y el espíritu hará honor a la intención. Entre paréntesis dice Crión. Literalmente. Estar dispuesto. Es que esto es lo que dice Jesús en un curso de milagros. Y Jesús te dice, y no hace falta que estés enteramente dispuesto siquiera, solo un poco. Dice Crión, literal, esté dispuesta y el espíritu hará honor a la intención. El implante neutral le cambia, algo que afecta a su vez a todos aquellos que se encuentran a su alrededor, convirtiéndola así en co-creadora con el espíritu de las cosas que usted necesita en su vida. Es que ya estás co-creando más con el espíritu que con el ego. Lo que más cambia de todo es el temor. Va suprimiendo el miedo, el grifo, la presión de miedo, el grifo la cierra, el grifo del nuevo implante. El temor de las cosas que de otro modo la habría hecho pasar por espirales de desequilibrio se retira de pronto de su lado y se encuentra usted ahí preguntándose qué ha sucedido. Ya no tengo esos miedos. Se obtiene equilibrio a lo largo de este proceso, algo que sus hijos verán, disfrutarán y tratarán de emular durante el resto de sus vidas. Qué importante el ejemplo, el milagro. Mucho después de que usted se haya marchado,
Ellos recordarán cómo reaccionó su madre y cómo se enfrentó con los acontecimientos de su vida y con la gente, y esas cosas les afectarán a ellos, les influirán muy positivamente, muy beneficiosamente. Este es su contrato con sus hijos. Esa es la razón por la que ha recibido el libro. Le ruego que sea pacífica con todo esto y permita que el espíritu sepa verbalmente, entre paréntesis, que reconoce usted el contrato con sus hijos, al tiempo que solicita pasar al siguiente nivel. ¿Se da cuenta del amor que hay en todo esto? En fin, indescriptible la respuesta de Crión. Otra pregunta. No deseo convertirme en una persona sin emoción. Este también lo he interpretado a la tremenda, lo de los inconvenientes del implante, del nuevo implante para neutralizar la impronta. No deseo convertirme en una persona sin emoción. ¿Hará este no es Crión. ¿Hará el implante neutral que sea una persona pasiva? Ya no reacciona al drama del karma neutralizado. ¿Qué hay ahí? ¿Reiré? Este está pensando que se va a convertir en una persona insensible cuando reciba el nuevo implante. Respuesta. Aquella parte de usted que es humana y que ríe y que es alegre y ama es una de las únicas partes que el espíritu le transmite sin cambio alguno cuando usted llega a su planeta. No lo vas a perder. Créame, la pregunta por sí sola ya es muy humorística. Crión se... iba a decirlo con jerga. Crión se ríe un poco, le hace gracia esa pregunta. Cuando recibe la verdadera paz del espíritu, iba a decir se descojona. Cuando recibe la verdadera paz del espíritu, recibe también una agenda emocional vacía. Debe comprender lo que esto significa. No significa que las emociones dejen de estar ahí presentes. Solo significa que ahora es usted libre para utilizarlas sin perderlas en el karma. Ya no van a surgir emociones condicionadas por los conflictos no resueltos, arrastrados hasta esta vida. Esa ira, ese miedo, esa tristeza, esa inquietud, esa ansiedad, no. Ahora puede sentir cualquier emoción desde cero. Ya no hay más preocupaciones, temores o cólera. Ahora puede dirigir el antiguo drama de la interacción del karma hacia los atributos mucho más agradables y positivos de la celebración, la alegría, el amor y sí, incluso el humor. Especialmente el humor. ¿Se está riendo? Le pregunta Crión, porque él se está descojonando. En el buen sentido, compasivo y amoroso. Pregunta. Tengo 2 hijos de 3 y 6 años. Temo hacer la solicitud del implante porque tengo miedo de perderlos. ¿Está también? Tampoco estoy segura de saber qué sucederá entre mi esposo y yo misma. Aunque él no es un hombre espiritual, es un buen padre y esposo. Tampoco deseo perderlo a él. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Tenga inmediatamente la intención de recibir el implante. Crión le dice, que lo pidas y que no te preocupes. Pues tanto usted como todos los humanos deben saber lo siguiente. 2 puntos. El implante es su recompensa. No existe absolutamente ningún sacrificio o sufrimiento implicado en este proceso. Aquellos que se alejen de su vida serán los apropiados para alejarse de ella. Aquellos con los que ya habrá terminado, aquellos que están aquí para completar el karma con usted. Los que se alejen se tienen que alejar. No se va a alejar nadie que no quieras que se aleje. El periodo de transición es difícil para algunas personas, sobre todo para aquellas que están profundamente implicadas con los atributos kármicos. Aquellas otras personas como usted que están dispuestas y preparadas para el cambio y que se dan cuenta de la verdad básica cuando se les presenta, personas en el camino espiritual expreso con cierto avance, cierto desbaste de la mente, cierta integración, no tendrán grandes problemas para cambiar de guías.
Permítame hablar de sus hijos. Es importante que usted se dé cuenta de lo siguiente. 2 puntos. Los niños y usted se eligieron cuidadosamente los unos a los otros antes de llegar. Esto es la planificación entre vidas. Coplanificación entre vidas entre todos los personajes involucrados. Son suyos durante la duración del período de la educación, como sucede con todas las madres. Ninguna madre necesita preocuparse por perder a sus hijos debido al implante. Eso no es lo universalmente apropiado. No lo exclama, pero como si lo exclamase Crión. Que eso no es lo apropiado universalmente, que eso no es lo espiritualmente apropiado, que perdáis a los hijos por evolucionar espiritualmente. Pero hombre, por favor, ni que estuviésemos en la oscuridad. Aunque los niños pongan a prueba los límites de usted en relación con el temperamento y la tolerancia, eso será algo apropiado. Te van a dar la matraca, como madre que eres, tus hijos, pero no te van a abandonar, ni se los va a llevar nadie porque pidas el implante. Y eso será algo apropiado, que te den la matraca, pues el implante se ajustará para ayudarle. Lo que suceda una vez que hayan crecido ya, es otra historia, pues ellos tendrán entonces la responsabilidad sobre sí mismos ante el espíritu. Y el karma, del mismo modo que la tiene usted ahora, ya mayores de edad, ya su vida, responsabilidad ante el espíritu y el karma ya por su cuenta. Del mismo modo que la tiene usted ahora. Y las relaciones con usted serán en consonancia con todo eso. Eso ya ellos también elegirán. ¿Y usted? ¿Cómo será su relación con sus hijos? Y ellos con usted. El universo ama a los niños tanto como la ama a usted y necesita que usted esté ahí para cuidarlos hasta que reciban su propia iluminación, quizá con la ayuda de usted. Mírelos a veces a los ojos y trate de reconocerlos. Son otros igual que tú, son compañeros de 6º nivel dimensional. Esta vida son tus hijos, la otra tus hermanos y la siguiente tus padres. Solicite información del espíritu acerca de esto. Conéctate y canaliza y a ver qué aparece. A menudo esa información se transmite en forma de sueños y puede ser hasta divertido, irónico y útil el saber quiénes son realmente sus hijos. Bueno, si te pones a indagar, acabas viendo que en otras vidas han sido otros parientes diferentes a tus hijos. En cuanto a su esposo, su espiritualidad no tiene nada que ver con lo que le ocurrirá a usted si acepta el implante. Él es tan querido como cualquier otro ser humano en periodo de aprendizaje, aunque no esté en el camino espiritual expreso. ¿Qué más da? Pues es que es igual, ya llegará, pero no es de segunda clase. Y tiene su propio camino y proceso que seguir. La implicación de usted con él y los niños que han resultado de esa relación constituyen de hecho parte del karma de usted. Es que se ha planificado entre vidas el que tengáis esta relación, tu marido, tú y tus hijos. Pero lo que suceda después del implante no tiene por qué ser negativo. Los mensajes incluidos en el primer libro son advertencias acerca de lo que potencialmente podría ocurrir, de modo que aquellos que tienen el karma más pesado puedan estar preparados. Es para casos especiales. Os lo habéis tomado a la tremenda. Claro, el Crión, en fin, pues es una entidad elevada y no sabe que aquí culturalmente darnos un aviso es como si nos estuviesen ya diciendo que estamos condenados. Entonces él, pues al dar el aviso, en fin, se le fue la mano respecto de cómo lo íbamos a recibir. Y aquí está la prueba. Si él es tolerante con el proceso de usted, el marido de ella, y le permite estar a solas en su búsqueda personal, eso le demostrará que el karma entre ustedes dos no es de la clase que lo apartará a él de su lado. Claro, puede ser, aunque no esté en el camino espiritual expreso, una persona con cierta evolución y te respeta y te deja libertad para seguir tu propio proceso de evolución espiritual y no se mete. Está. La asociación entre ambos es muy apropiada, basada en lo que sucedió en las vidas pasadas de ambos, y no se trata de un atributo pesado. No te preocupes, que no es el caso que te va a abandonar.
y si fuese el caso de que te va a abandonar, te iba a abandonar igual con el nuevo implante o no, porque era un reto de aprendizaje planificado por ambos, esa ruptura. Tomar el implante le cambiará a usted, pero él también puede disfrutar del cambio y llegar incluso a comentarlo, por lo que no hará sino mejorar la relación entre ustedes. Puede mejorar. Nunca hay necesidad alguna de que cualquier humano equilibrado trate de evangelizar con el nuevo poder, ir con el libro de Crión pegándole en la cabeza a la gente. Y ningún humano aceptará nunca el implante para hacer que se equivoquen los que le rodean. ¿Veis cómo me ha cambiado la vida? ¿Estáis dormidos? No, pues precisamente solicitas el estatus de graduado pues para estar, en fin, más iluminado, ¿no? No para irle recriminando a los demás que veis que yo tenía razón. Ningún humano aceptará nunca el implante para hacer que se equivoquen los que le rodean, porque los demás no lo aceptarán. La sabiduría resultante y el equilibrio que intervienen en el implante impiden que eso suceda. Claro, si pides el implante y se te concede, vas a mejor. Nunca te vas a aportar como un cafrecillo. Bueno, pues aquí acaba este libro. Hay una frase final de Crión que dice: el amor es el rey, es el poder que no pone trabas y con el que usted se siente más cómodo, y es el estado del que procede usted mismo y al que regresará. Es, en el verdadero sentido de la expresión, el sentimiento de regresar a casa. Pues bien, aquí acaba el libro, los tiempos finales, acabando este apéndice A, posterior al último capítulo 7, sumario del autor. Lo hemos terminado. Siguiente libro, 2, no piense como un humano. Comenzaremos en la siguiente sesión, esperando sin pestañear, porque cada libro de Crión es más interesante. Sin más, prospector.